Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Qué bueno que nos están acompañando una vez más. Estamos muy contentos y muy alegres por poder tener esta oportunidad de enlazarnos con ustedes a través de este medio. Y también felices porque cada vez falta menos para ya estar juntos una vez más en la casa de Dios para alabar su nombre. En esta hora vamos a entonarle unos hermosos cantos a nuestro Padre. Y si usted se siente triste, yo le invito a que escuche este hermoso canto que dice: cambiaré mis tristezas. Dígale con nosotros: cambiaré mis tristezas. Cambiaré mis tristezas, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Una vez más. Y sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulados, estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mis tristezas, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Decimos: sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Una vez más: sí, Señor. Y sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Dígale: estando atribulado, estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Decimos juntos: sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Una última vez: sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Amén. Cambiaremos nuestras tristezas por el gozo del Señor. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios entonando un hermoso himno.
Extrañamos, como decía al principio, extrañamos estar ya todos juntos aquí para entonarle a Dios también himnos de gloria y triunfo. Vamos a entonar el número 44, que se titula Ya todo dejé. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: oh, ven a la luz. Ya todo dejé, ya todo dejé para andar en la luz. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fúlgida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz. Lo santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé, ya todo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciegas ya más. Si ven a Jesús, nuestro gran Salvador, pues en él salvación hallará. Ya todo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Ya todo dejé, ya todo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Amén. Es hermoso entonar los himnos de gloria y triunfo a nuestro Dios. Vamos a por último entonar un hermoso canto, invitándole a que ahí en la comodidad de su hogar usted pueda alabar a Dios, cerrando sus ojos, levantando sus manos si usted puede. Vamos a seguir alabando su nombre en esta hora. Exaltamos su nombre, Señor. Te adoramos, Padre Santo. Dele sublime gracia. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido
su gracia. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Peligros, en los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará. Cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Cuando en Sión brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó de mi maldad. Salvador
Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios nuevamente por permitirnos estar cerca de ustedes que están ahí en sus hogares, que nos están sintonizando. Apreciamos mucho todo este tiempo que nos regalan para juntos disfrutar de una reflexión maravillosa, de una reflexión que venga a abonar a nuestra fe y que venga a cultivar nuestra vida espiritual. Gracias damos a Dios por estas hermosas alabanzas que siempre nos motivan y que siempre vienen a darnos esa atmósfera de revelación de parte de nuestro Dios y que mucho nos ayudan a explorar nuestros sentimientos. Damos honra y gloria a nuestro Dios por todo esto que nos da. Gracias a Dios por estos jóvenes que se esfuerzan para venir y estar aquí conmigo y poder llegar a ustedes con este sencillo pero bonito programa. Hoy quiero llevarles, hermanos, a meditar sobre un personaje muy conocido entre nosotros, el patriarca Job. Y de una manera breve, yo quisiera considerar a la luz de esta escritura que encontramos en todo el libro de Job, lo importante que es para nosotros el haber definido nuestra carrera hacia los valores eternos, hacia lo que es importante para nosotros, los valores que permanecen para siempre. Pero quisiera que nos centráramos en el personaje que es Job, y yo quisiera ir caminando sobre esta temática de la fe inquebrantable del patriarca Job. La fe inquebrantable del patriarca Job. Y yo quisiera solo leer un versículo que usted lo puede localizar en su Biblia, en el libro de Job, en el capítulo 13, sobre una declaración que hace este hombre que tiene una fe inquebrantable de verdad ante todo lo que él estaba viviendo. Y lo dice de esta manera, en el capítulo 13 del libro de Job, en el versículo 15. Y Job dice así: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Oremos a nuestro Dios, hermano, como siempre, para que él nos ilumine y que sea su Espíritu Santo el que venga a darnos un mensaje fresco, un mensaje que venga a fortalecer nuestra vida espiritual. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud que nos das. Te damos a ti, Padre, la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Gracias, Señor, por tu mano de poder que siempre está cerca de nosotros para cuidarnos, para protegernos y para proveer todo lo que nosotros necesitamos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Señor Jesucristo, gracias por venir a salvarnos, por venir a dar tu vida por causa, Señor, de nuestra salvación. Gracias por restaurar nuestra vida. Gracias, Señor, por darnos este mensaje de amor, este mensaje de esperanza. Espíritu Santo, guíanos en esta plática que vamos a tener, en este estudio de tu palabra, Señor, que nos guíes, nos ilumines para poder ir señalando aquellas cosas que vendrán a fortalecer nuestra fe y que vendrán a alimentar nuestra vida espiritual. Guíanos en todo, lo imploramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero llevarles, mis hermanos, a esta reflexión sobre la vida de este hombre llamado Job, el patriarca Job. Pero quisiera yo caminar sobre esta temática de la fe inquebrantable del patriarca Job. Todos debemos estar de acuerdo en que Dios, mis hermanos, es esencial en nuestra vida. Dios es esencial en nuestra vida. Sin Él no existiríamos. Sin Él nada somos. Sin Dios nada tenemos. Todo
proviene de Dios. Toda buena dádiva proviene de Dios. Cuando nosotros analizamos este libro de Job, que tiene 1068 versículos, pero todos ellos tienen un gran contenido de enseñanza para todos nosotros en todos los tiempos. Los especialistas en esta materia de estudiar, los estudiólogos, señalan que dentro del género literario, el libro de Job es considerado como un libro sagrado y fue escrito en el idioma hebreo. Y nos cuenta la historia de un gran personaje llamado Job y de cómo éste superó las pruebas tan dolorosas, tan dramáticas, que Dios permitió que vinieran a él y a su familia. Por eso el nombre de Job significa aquel que soporta penalidades. Aquel que soporta penalidades. Según la historia, se dice que el padre de Job se llamó Saré y su madre fue Borsa. Y según la tradición judía, la primera esposa de Job se llamó Sitis y murió durante las tragedias que le aparecieron. Eso cuenta la historia judía. Y cuando los problemas terminaron, finalmente dicen ellos que se casó con Dina, la hija de Jacob. El autor de este libro de Job es desconocido, aunque la tradición se le atribuye a Moisés, pues se cree que él conoció esta historia en su ida del Bajo Egipto. Se cree, mis hermanos, que este libro fue escrito en el año 1473 antes de Cristo y es el más antiguo de todos los libros de la Biblia. Es evidente que el sufrimiento del inocente, del patriarca Job, se resalta mucho en esta historia. Y como que nos cuesta a todos nosotros, hermanos, el entender este espinoso problema del hombre justo, del hombre bueno que sufre sin ninguna razón, sin ninguna justificación. El libro de Job consta de 5 secciones, dicen los especialistas, bien diferenciados. El prólogo, que está escrito en prosa, del capítulo 1 y capítulo 2. El discurso de una serie de discursos dramáticos entre Job y sus 3 amigos, Eliasar, Bildad y Zafar o Zofar, que están del capítulo 3 al 31. Los diálogos entre Job y Eliud, su cuarto amigo, del 32 al 37. Y el discurso de Dios desde el seno de la tempestad, del capítulo 38 al 41. Y finalmente lo que pudiéramos llamar el desenlace final del justo Job en el capítulo 42. Si lo vemos desde la perspectiva del método dialéctico, el capítulo 1 observamos, por ejemplo, la declaración de Job cuando dijo: Jehová dio, es lo que se le llama la tesis. Jehová quitó, es la antítesis. Sea Dios glorificado, se le llama la síntesis. Este libro, mis hermanos, es una excelente película de lo que llamaríamos nosotros la verdadera guerra espiritual. Pero debemos dejar bien claro que Satanás es el autor de la antítesis. Debemos dejar bien claro que Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. Creo que todos nosotros como seres humanos tenemos una influencia sobre el medio donde nos desenvolvemos, de tal manera, mis hermanos, que toda la felicidad de la vida se establece sobre todos los valores materiales. Es decir, que si una persona es rica, si una persona tiene, si una persona ha acumulado bienes,
es entonces esa persona debería ser inmensamente feliz. Porque una persona es importante en este mundo porque tiene muchos bienes materiales, porque tiene mucho dinero o porque tiene una posición. Alguien dijo en cierta ocasión que los bienes y las posesiones hacen que el hombre feo sea muy guapo, o que la mujer fea sea una joven atractiva. Es decir, que la acumulación de bienes dentro del mundo, del sistema, es la idea máxima en la vida humana, es la excelencia de la vida humana. Eso es lo que nos enseña el sistema. La Biblia señala en esto que quiero que consideremos del libro de Job algo interesante, sobre todo que aprendamos, mis hermanos, que la fe inquebrantable del patriarca Job para nosotros es una enseñanza maravillosa, porque de esta tremenda experiencia del gran hombre de Dios podemos decir que Job confió en la providencia inquebrantable. Yo quiero que caminemos sobre ese renglón, la fe inquebrantable del patriarca Job. Todos, mis hermanos, todos, sin lugar a duda que tenemos problemas en esta vida, pero muchas veces llegamos a pensar o llegamos a creer que nosotros tenemos más problemas que todos los demás, o incluso que nuestros problemas son más difíciles, son más fuertes que los de todos los demás. Pero en la realidad no es así. Nos engañamos al pensar así. Pero lo que yo sí creo sinceramente es que nadie ha tenido que pasar por los problemas y el proceso por el que tuvo que experimentar precisamente el justo llamado Job. Fue un proceso muy fuerte, fue un proceso muy doloroso, que a veces nos es difícil a nosotros, mis hermanos, el poderlo dimensionar realmente. Pero en medio de estas situaciones, en medio de estas circunstancias tan difíciles, tan dramáticas y tan dolorosas, el patriarca Job nos deja una cátedra extraordinaria cuando hace precisamente esta declaración que ya leímos al principio. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Qué tremenda declaración de Job. Muchos creen, mis hermanos, que a Dios solo se le sirve por intereses secundarios. Es decir, que servimos a Dios por lo que Él nos da y no por lo que Él es. Pero nosotros, los que hemos sido restaurados, regenerados y hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, servimos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, no por lo que nos da, sino por lo que Él es, el único Dios verdadero. Mucha gente, al igual que el diablo, sigue pensando que nosotros servimos a Dios por esos intereses secundarios, es decir, que le servimos o le amamos por lo que Él nos da o por lo que Él nos provee, como si Dios tuviese la necesidad de comprarnos. No, Señor. El precio que Él pagó por nuestra salvación fue el sacrificio de su unigénito Hijo Jesucristo. Él pagó el precio y lo hizo por amor, como hace la declaración el mismo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nosotros amamos a Dios por lo que Él es. Le adoramos, le glorificamos, porque solo es digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza. Yo quisiera que exploráramos un poquito sobre este tema y viéramos en primer lugar quién era este hombre. ¿Quién era este hombre, Job? Si leemos en el capítulo 1,
encontramos cosas muy interesantes del capítulo 1 del libro de Job. Si usted me acompaña, dice la palabra del Señor: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y se describe así: era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y después habla de todo lo que él tenía. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Y dice muchísimos criados. Y señala, subrayando, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era muy bendecido este hombre. Era un hombre muy prosperado. Pero Satanás, mis hermanos, siempre buscará la manera de avergonzarnos y de robarnos todo lo que Dios nos ha dado. El problema muchas veces de nosotros como seres humanos y como seres que están más aferrados al sistema natural que al sistema espiritual es que a veces como que nos apropiamos los éxitos, las bendiciones, y comenzamos a mirarnos a nosotros mismos, cuando debemos darle al Señor toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Por eso Satanás siempre buscará la manera de avergonzarnos y de humillarnos delante de Dios. Y es precisamente como nos dice este capítulo 1, que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, dice, entre los cuales vino también Satanás, que se le conoce como el acusador de nuestras almas. Y cuando él se presentó ante Dios, dice que entonces le dice: ¿acaso Job sirve a Dios en balde? Y comienza a señalarle: le has bendecido más que a todos, le has prosperado más que a todos, es más, lo has protegido mejor que a todos. Es decir, que le has dado un trato preferencial. Por eso Job, ¿cómo no te va a bendecir? ¿Cómo no va a ofrecer sacrificios? ¿Cómo no va a estar de tu lado si tú lo has comprado? Dios certifica el buen testimonio de Job cuando le dice: no hay otro como él en toda la tierra. Y el diablo está ahí para acusarnos. Es el mismo, hermanos, que todos los días va delante de Dios para acusarnos a nosotros. Cuando recibimos alguna gratificación de parte de Dios, cuando recibimos algún beneficio de nuestro esfuerzo, de lo que nosotros realizamos, porque Dios siempre cuida de nosotros, el diablo nunca quedará contento. Él tratará de arrebatarnos esas bendiciones que Dios nos ha dado y que a nosotros nos ha costado mucho sacrificio el conservarlas, el tenerlas. Pues el diablo intentará arrebatárnoslas en cualquier momento. Por eso debemos habitar bajo la sombra del Omnipotente, jamás salirnos de ese cuidado. Dios tenía una buena certificación del buen testimonio de Job y le dice: no hay otro como él en toda la tierra. Y el diablo le dice: es que no solamente le has prosperado, sino que también le has bendecido y aún más lo has blindado de todo lo que tiene. Mas sin embargo, el buen y justo Job, mis hermanos, consideremos eso. Job no escapó del lazo del cazador, y Satanás lanzó todos sus dardos envenenados de fuego contra la vida de Job, contra sus bienes materiales, contra sus propiedades, su hacienda, aún su propia familia. Lanzó todo ese veneno de una manera despiadada, de una manera cruel y sanguinaria. Pero es interesante, hermanos, cómo nosotros tenemos que aprender que no debemos de tener ningún descuido. Ningún descuido, porque Satanás buscará un breve espacio. Buscará cualquier descuido nuestro para filtrarse
y sembrar el virus de la duda y sembrar el virus del temor y comenzar a sembrar la semilla de la incredulidad y comenzar a sembrar ese virus del orgullo, de la soberbia, de la altivez. Y eso, mis hermanos, es contra nosotros. Tengamos mucho cuidado. No debemos descuidarnos ningún día. No hay descanso para nosotros, porque el diablo trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Él no descansa, todos los días está acosándonos, buscando la manera en que Dios permita un espacio para venir y lastimarnos, como lo hizo con el justo Job. Cuando uno analiza todo esto por lo que pasó el buen justo, este patriarca llamado Job, nos dice que en medio de toda esta situación tan difícil, tan dolorosa y de tanto quebrantamiento, hermanos, Job hace declaraciones muy interesantes que nos dan una gran lección a nosotros. El proceso por el que pasó Job, mi hermano, fue un proceso que se vivió con la anuencia de Dios. Eso es increíble, jamás lo podremos interpretar correctamente. Porque surge una pregunta muy interesante para nosotros. ¿Podremos confiar en Dios en medio del dolor y del sufrimiento? Cuando todo lo hemos perdido. El diablo le da las dos propuestas a Dios y le dice: si le quitas esto, si tocares esto, si tocares lo otro, a ver si Job no blasfema contra ti. Intentémoslo, a ver si realmente es lo que tú dices. Pero mis hermanos, ¿podremos nosotros confiar en Dios en medio del dolor, en medio de esa cama de sufrimiento, de tragedia? Cuando nosotros observamos este panorama completo, cuando nosotros observamos toda esta fotografía terminada del sufrimiento del justo Job, porque Job no era cualquier persona. La Biblia lo señala que era aquel varón más grande que todos los orientales. Pero cuando uno analiza esto, mis hermanos, y es ahí lo que a mí me llama la atención en lo que dice el versículo 13 del capítulo 1 del libro de Job, que todo lo que en un día Job había perdido, todo, un día, no necesitó, no fue una bancarrota que se fue deslizando lentamente, no, en un día todo había terminado. Toda una vida trabajando de Job, sacrificándose para ser alguien en la vida. Y nomás de repente, mis hermanos, en un día todo está acabado. ¿Se ha puesto usted a pensar que en un día todo esto acabe? Yo conocí la historia de un amigo que en un día perdió a toda su familia. Y cuando intentaba hablarle de Dios me decía: no me hables de él, no me hables de él, no quiero saber nada de él. Su corazón se endureció. Y él me decía: no, mira, yo perdí a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis únicos sobrinos en un accidente. Todos fueron muertos en un accidente por el descuido de unos trasnochadores, de unos borrachos. ¿Y tú quieres hablarme de Dios, Raúl? No me hables de él, no quiero saber nada de él. Pudiéramos juzgarlo de una manera grosera y señalarlo como malo, perverso. Hermanos, el dolor era tan grande que yo lo entendí y mejor guardé silencio. Porque uno a veces pretende decirle a los demás con una palmadita en la espalda: hermano, es que Dios, pero cuando el muerto no es tuyo, si quieres que todos tengan fortaleza, pero cuando es tuyo, cuando las pérdidas son tuyas, es ahí donde patinamos, es ahí donde nuestra fe se ve cuestionada también. Todo en un día. Job quedó en la miseria, como lo describe el capítulo 1, versos del 13 hasta el verso 19.
Job tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 5,000 asnas. Y dice, muchísimos criados y 10 hijos. Todos murieron al derrumbarse la casa donde estaban en la fiesta. Todo podemos terminarlo en un día. Todo podemos acabarse en un día, mis hermanos. Todo en un día puede cambiar para nosotros. Hemos oído frases cuando alguien pierde algún familiar, o cuando pierde la fortuna, cuando a alguien le es secuestrado un familiar. Dice, la vida ya no es la misma para mí. Conozco a un doctor muy prominente de la ciudad que le secuestraron a sus hijos. Lo despojaron de todo lo que con mucho sacrificio había él acumulado, y en un día todo cambió para él. La vida perdió sentido para él. Ya no tengo deseos de vivir, todo se acabó para mí. Sus hijos regresaron, sí, pero regresaron mal de la cabeza, regresaron marcados para toda la vida, y todo se vino abajo. Aquella hermosa casa que él disfrutaba porque le había costado mucho, ahora estaba el patio enmontado, la casa al interior sucia, los carros estaban ahí parqueados sin deseos de moverse para nada. Por eso yo creo que el rey Salomón, en el libro de Proverbios capítulo 27 versículo 1, nos dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. ¿Cuántos de nosotros teníamos planes para estas vacaciones y todo se derrumbó? Todo se vino abajo. Ahora no sabemos si vamos a llegar, si vamos a ir. No dejes para mañana. Hay un dicho muy popular. Pero hacíamos planes a futuro. Muchos de los que hicieron planes a futuro ya no están entre nosotros. Debemos tener cuidado. Cuando hagamos planes para mañana, siempre debemos agregar la frase, si Dios quiere, si Dios así lo permite. Tal vez usted ahora mismo, mi hermano, esté experimentando tremendos problemas en su vida, como pérdidas económicas, desilusiones, fracasos. Está viviendo en un tremendo dolor ante la pérdida de un ser muy querido. Y hay una gran angustia. Si usted, mi hermano, ahora mismo está pasando un proceso así, tal vez Dios no evitará el que podamos vivir en esa tormenta, mas sin embargo, en medio de toda esa tormenta, lo que yo puedo asegurarle es que Dios nos dará paz y tranquilidad en medio de ese proceso tan difícil. Por eso Job dice, aunque Jehová me matare, en él esperaré. El gran apóstol Pablo, el gran paladín de los grandes evangelistas, decía, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. El patriarca Job hace esta increíble declaración en medio de sus problemas, en medio de sus dolores, en medio de sus serias dificultades y de su quebrantamiento y de su dolido corazón. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y agrega diciendo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Este cuadro, hermanos, del capítulo 1, del verso 13 al 19, uno observa cómo llegaron 4 mensajeros, uno tras otro, pero en un solo día. No fue necesario una semana ni un mes. El diablo es cruel, el diablo es despiadado. Por eso decimos que el Señor lo reprenda. Por eso Él ha querido meterse dentro de nosotros pensando que es un mito, que podemos jugar con Él. La misma iglesia ha inventado coros diciendo que a Satanás lo piso con un pie. No se crea. A ese solamente hay alguien que lo derrotó y se llama Jesús de Nazaret.
Ya lo he dicho muchas veces, ni toda la iglesia junta de todos los tiempos podremos enfrentar al diablo y derrotarlo nosotros por nosotros mismos. Nosotros podemos enfrentarlo y derrotarlo, pero en el nombre que es sobre todo nombre. No hay manera de derrotarlo. Por eso fue necesario que el más grande viniera a la tierra hace más de 2000 años. Viniera a nacer, viniera a presentarnos el camino, viniera a mostrarnos la vida, viniera a morir en la cruz del Calvario y levantarse de entre los muertos para dejarnos abierto el camino, para acercarnos a Dios. Estos 4 mensajeros llegaron uno tras otro, pero en un solo día, mi hermano, todo cambió para el justo Job. A mí me llama la atención lo que dice el versículo 16 del capítulo 1. Cuando uno de los mensajeros le dice a Job, fíjese lo que dice: fuego de Dios cayó del cielo. Fuego de Dios cayó del cielo. Es muy difícil entender esto, pero así le llegó la noticia tan impactante al buen Job. Ahora resulta que el más rico, el más poderoso de todos los orientales, está en ruina, está en la quiebra. Quizá eso decía Job, bueno, en un espacio de su mente estaba ya organizando la manera de recuperarse ante toda esa pérdida. Pero acuérdese que Satanás es cruel y es despiadado. Ese no se va a contentar solo con quitarnos los bienes materiales. Él va más allá. Cuando de repente le llega la terrible noticia de la muerte de sus 10 hijos, 3 hijas, 7 varones, 3 mujeres, 7 varones. Y el dolor fue aún más grande y más terrible. ¿Qué pensaría usted? Imagínense 10 cadáveres frente a él, del hombre más rico, y en completa pobreza y desgracia. ¿Cuál sería nuestra actitud ante una noticia como esta? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros, hermano? Quizá, como dicen algunos, escupiríamos al cielo, o blasfemaríamos, o maldeciríamos ese día, o maldecimos a todos. Es lo más natural. Pero el justo Job nos da una excelente lección. Dice que Job reaccionó de una manera extraordinaria. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 20, Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró a su Dios. Increíble, 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 impresionante todo esto. Dios permite muchas veces el que tengamos que pasar por procesos muy difíciles para nosotros, que sin lugar a duda nos van a ayudar a moldear nuestro carácter y a corregir nuestras debilidades. Job era un gran hombre que sirvió a Dios con todo su corazón, sin ningún interés secundario, sino porque Job amaba a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Pero todo este proceso tan difícil de sufrimiento, de dolor, de tragedia, de angustia, vinieron, hermanos, no a debilitarlo, sino a fortalecer y afirmar la fe y la confianza que Job tiene en su Dios. Aunque Jehová me matare, dice, en él esperaré. Sin lugar a duda, mis hermanos, que Dios mostró orgullo de Job, a quien había recomendado ampliamente a Satanás, y este miserable acusador de nuestras almas recibió fuertes golpes que lo dejaron humillado y avergonzado, porque realmente Job estaba mostrando el genuino amor que Job tenía para con su Dios y cómo él confiaba en Dios con todo su corazón.
Job adoró a Dios, reflexionó seriamente, exaltó a Dios y confió solamente en Dios. Y aquí dice: aunque Jehová me matare, en él esperaré. Es sorprendente, mis hermanos, oír a Job decir todo esto tan inteligente, tan sabio, tan prudente. Por eso Job es exaltado en las oficinas celestiales. La pregunta seria: ¿qué concepto tiene Dios de nosotros? A lo mejor ni nos conoce, porque ni siquiera nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Somos a los que yo he llamado los mochileros de la iglesia. Solamente andan porque les encanta, pero no saben ni a dónde van ni qué esperan. Es necesario tener conocimiento sobre qué está fundamentada nuestra vida y sobre qué descansa nuestra fe. Este era precisamente Job. El gran proceso por el que tuvo que pasar Job fue algo difícil. Ahora, hermanos, podemos confiar en Dios a pesar de las grandes tormentas que vienen a nuestra vida. ¿Podremos realmente, en tercer lugar, confiar en Dios a pesar de las grandes tormentas que vienen a nuestra vida? Job perdió todos sus bienes. Todas las cuestiones materiales le fue arrebatado. En un día Job quedó en bancarrota, mis hermanos, en bancarrota financiera. Pero después viene el otro golpe más duro. Por lo que leemos en el capítulo 1, Job amaba a sus hijos. Y sus hijos, todos sus hijos, mis hermanos, no 2, 3, sino los 10 hijos de Job, le fueron arrebatados a la eternidad en un instante. Quizá Satanás estaba muy complacido con todo esto, pero se quedó sorprendido de que el primer round Job lo noquea. Cuando Job reconoce la grandeza de Dios y adoró a Dios en medio del dolor, del sufrimiento. Y no solamente eso, en el segundo round le da otro knockout. Cuando dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo vuelvo a él. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Lo dejó golpeado, pero él no descansa. Él no descartará la idea de hacernos caer, de avergonzarnos. Y viene el tercer round. Satanás no estaba muy contento con los resultados en su segunda audiencia con Dios y le dice: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Job capítulo 2 versículo 4. Ahora, el buen Job, mis hermanos, está cubierto desde la mollera hasta la planta de sus pies de grandes úlceras y llagas con pus que tienen cubierto todo su cuerpo, causándole molestia y mucho dolor. Pero Job nos da una cátedra maravillosa cuando dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Uno se queda con la pregunta: ¿cómo es que Dios aprobó esta solicitud de Satanás para hacerlo pasar por este proceso tan angustiante? Mas sin embargo, encontramos que Job exalta a Dios cuando le dice a su esposa, a su mujer, necia mujer, porque así lo dice Job. Cuando ella lo cuestiona y le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? Y dice: en todo esto Job no pecó contra Dios. Ahora, hermanos, Job es abandonado por todos. En cuarto lugar, ¿se puede confiar en Dios cuando todos nos abandonan?
Es muy natural, mis hermanos, que tengamos que pasar por sufrimientos de todo tipo. Pero es muy difícil para nosotros, mis hermanos, cuando nadie está con nosotros en medio de ese sufrimiento. Es muy difícil. Aquí nos habla que llegaron 3 de los amigos íntimos de Job: Elifaz, Bildad y Zofar. Y se quedaron ahí asombrados al ver la desgracia de su amigo. Generalmente nosotros, cuando vemos a alguien sufrir, decimos, bueno, es que algo hizo mal, está pagando las consecuencias. Pero ellos eran ignorantes del plan que Dios tenía para Job y de cómo Dios estaba levantando a ese campeón de la fe inquebrantable como lo era Job. Era un hombre natural, pero con un Dios extraordinario. Ellos ignoraban que Dios estaba protegiendo. Él era el manager de Job, cuidándolo, protegiéndolo en lo que era necesario. Y Satanás se lanzó con toda su fuerza, pero Dios estaba cuidando de él. Satanás puede lanzarse contra nosotros, pero estemos confiados. Por eso Job decía: aunque él me matare, en él esperaré. Ahí estaban sus 3 amigos. No decía nada. Se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Dice, ninguno hablaba porque veía que su dolor era muy grande. ¿Cómo cree usted que podemos sentirnos cuando nuestros mejores amigos nos abandonan en medio de un proceso tan doloroso, tan confuso y tan lamentable? Es bueno tener amigos, yo creo en eso, pero los amigos, como se dice, se cuentan con los dedos de esta mano. Todos son compañeros, todos te conocen, todos te abrazan cuando tienes, pero cuando estás caído, cuando estás solo, cuando estás enfermo, cuando estás sin dinero, ahí te das cuenta de la realidad. Job es abandonado por todos. ¿Cómo cree usted que pudo haberse sentido el bueno, el justo, el hombre llamado Job? Veamos lo que dice Job, no lo que decimos nosotros, lo que dice Job en el capítulo 19, en el verso 19. Él dice, de lo más profundo de su corazón, dice, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que me amaban se volvieron contra mí. Si el buen Job estaba en completa oscuridad por todo aquello que estaba pasando, mis hermanos, ellos estaban peor porque ellos ignoraban la realidad verdadera de Job. Job quizá en su mente buscaba la idea dónde le fallé a Dios, dónde cometí un error, dónde me equivoqué y no encontraba. Pero tampoco se justificó delante de Dios, tampoco buscó argumento para blasfemar contra Dios, sino que se mantuvo firme en esa dimensión de agradar a Dios. Mas sin embargo ellos ignoraban, los amigos de Job ignoraban el plan perfecto de Dios para la vida de su amigo Job. Claro, mis hermanos, que es bueno tener amigos. Eso es muy necesario. Pero aún ahí en medio del dolor, de la tragedia, del sufrimiento, debemos guardar silencio y esperar la revelación de Dios para nuestras vidas. Porque esos amigos, sus más queridos amigos, lo abandonaron. Así lo describe Job. Así lo señala de lo más profundo de su corazón. Aún su amada esposa le dio la espalda. Aún retienes tu integridad, le dice ella. Maldice a Dios y muérete, le dice. Qué chulo consejo.
Su esposa le dice: reflexiona tantito, Job, entiéndelo. ¿A poco no puedes entender esto? Mírate cómo estás. Todo esto es obra de tu Dios, que no cuidó de ti cuando le dabas todo, cuando dabas todo por Él. Mira, Job, entiéndelo. Pero lo que ella no sabía era que ella estaba dejándose usar por el diablo para que Job blasfemara contra Dios. Porque eso era lo que el diablo quería, y que el Señor lo reprenda, que Job blasfemara contra Dios, pero no lo logró. Aún su esposa, algunos han hablado mal de ella, yo no me atrevería, porque tuvo 10 hijos con Job. Esto no es una casualidad. Tener un hijo, bueno, pues sí, fue una chiripa, pero 10 hijos. Sin lugar a dudas que Job la amaba. Pero no logró Satanás. Satanás va a usar a quien sea, a cualquier miembro de tu familia, para hacerte pensar mal de Dios. Y podrás caer en la trampa. Por eso cuidado lo que oyes, cuidado quien te lo dice, cuidado si no está en el formato que Dios ha diseñado para que solo Él reciba la honra y la gloria. Tengamos cuidado. Eso jamás sucedió. Job se mantuvo firme y fiel a Dios en todo momento. Otro punto que quiero tomar con ustedes es: podemos confiar en Dios cuando estamos en completa confusión e incertidumbre. Podemos confiar en Dios. Quizá en momentos así, mis hermanos, como que vienen muchas preguntas. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué hice mal? ¿Pero por qué a mí? Y buscamos respuestas concretas de parte de Dios, y pareciera que no hay respuestas que nos dejen contentos. Pero finalmente, hermanos, Dios le contesta a Job. Dios le contesta a Job. Es interesante todo esto que estamos analizando, cómo Dios le contesta a Job. Desde un torbellino le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahí en el capítulo 38. Es entonces cuando Dios le contesta a Job. Dios le respondió finalmente, después de todo ese proceso tan difícil, tan duro, tan amargo, tan complicado. Porque a veces sentimos, mis hermanos, como que Dios nos ha abandonado. Créalo, Dios nos va a sorprender. Esa dificultad que estás pasando ahora, mi hermano, solo es la fachada de una gran bendición que Dios tiene para tu vida el día de mañana. Quizá no esperabas esto, pero llegó. Pero en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa pérdida, de esa desilusión, Dios te dará paz, Dios te dará tranquilidad. Y cuando después que venga el momento en que Dios tenga a bien hablar con nosotros, seremos entonces iluminados con su presencia. Vendrá la revelación de Dios a nuestra vida. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras, dice, sin sabiduría? Y le dice a Job, como invitándolo: ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Viene el examen para Job. Muchas veces tenemos que pasar por grandes conflictos. Tendremos que pasar por diversas pruebas que nos harán sentir que somos despreciables, miserables. Pero ahí, mis hermanos, en medio de ese dolor tan inmenso, en medio de ese sufrimiento, la presencia de Dios estará con nosotros para darnos paz. Viene el examen. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, le dice. Es la primera pregunta. Házmelo saber.
si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, contéstame. ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Y comienza Dios a hacerle una serie de preguntas a Job. Y Job no estaba tan equivocado, por eso le dice: aunque Jehová me matare, en él esperaré. Hay muchas cosas, mis hermanos, que nosotros ignoramos realmente, pero un día lo entenderemos mejor. Todas esas circunstancias por las que ahora estamos viviendo, en las que ahora estamos sufriendo, un día las entenderemos mejor. Porque realmente la fe inquebrantable del patriarca Job nos deja una enseñanza extraordinaria. Ahí está el examen que Dios le hace al buen Job. Y finalmente, mis hermanos, Job se confiesa ante Dios y le responde. En el capítulo 42, verso 2 podemos leer cuando Job abre su corazón y le dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Interesante. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Qué hermosas palabras de Job. Qué interesante reflexión de Job. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Cuando el corazón está en silencio, solo Dios sabe lo que siente. Qué gran sabiduría la de Job, mis hermanos, al responderle así a nuestro soberano Dios. Es un reconocimiento a la omnipotencia de Dios, a la omnipresencia de Dios. Es un reconocimiento a la soberanía de Dios. Y Job le dice: de oídas te había oído, de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, dice Job, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Es cierto que el proceso por el que Job tuvo que pasar, mis hermanos, fue muy difícil. No se lo deseamos ni al peor enemigo. Pero Job fue usado magistralmente por Dios para darnos a nosotros una lección extraordinaria de lo que es la recompensa cuando tenemos una fe inquebrantable en el único Dios verdadero. Aquellos confían en carros y en caballos, pero nosotros del nombre de Jehová estamos confiados. ¿Realmente usted confía en Dios? ¿O solo es el juego de una religión encantada que lo ha ilusionado, pero que no hay fundamentos sólidos en su vida? ¿O acaso piensa usted que el cambiar de religión solucionó su problema? No, mi hermano, eso no es bueno. Lo que realmente establece los fundamentos de nuestra fe es que usted y yo tengamos una experiencia personal con Dios a través de la única persona que es Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Solamente el nombre de Cristo Jesús. El coronel Sanders, el inventor de la fórmula del pollo Kentucky, cuando le preguntaron: ¿y usted cree que está en la religión verdadera? Él era un creyente de nuestra fe también, de nuestra doctrina, nuestra como evangélicos pentecostales. Y él dijo: mira, hay miles de religiones en el mundo, pero el sentido común nos dice cuál es la verdadera. Porque ahora siento paz, tranquilidad. Y cuando nosotros estamos bien dimensionados
tenemos bien nuestra dirección de nuestra vida y nuestro corazón está bien direccionado hacia el verdadero Dios, no hay miedos, no hay temores, no hay angustias. Dios, a pesar de las dificultades, nos dará paz en medio de la tormenta. Alguien dijo, y lo dijo bien: es mejor tener una herida en tu piel por valiente que la piel limpia por cobarde. Hay quienes no quieren sufrir nada. Líbrame de esto, líbrame de aquello, Señor, si puedes evitarlo. Pero tenemos que pasar por pruebas difíciles, donde tendremos que ser quebrantados. Pero aún de ahí, como decía Job, así lo decía él de una manera muy inteligente: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job decía: antes de oídos te oía y te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Y decía Job: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Es cuando Job exalta a Dios hasta lo máximo. El proceso por el que tuvo que pasar Job, mis hermanos, fue muy peligroso, fue muy difícil, fue muy doloroso y bastante espinoso. No es fácil. El diablo finalmente fue derrotado, fue humillado, fue avergonzado. Y se dio cuenta que estos simples mortales, llenos de la presencia, llenos del gozo del Señor, por eso se escribe: el gozo del Señor mi fortaleza es. Cuando vemos el desenlace final de este gran hombre de Dios, como se escribe en el capítulo 42 de este libro de Job, vemos algo extraordinario en el capítulo 42, en el verso 10, y dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. Y escuche bien lo que dice: y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido precisamente de Job. Ahora eran 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnos, muchísimos más criados. Y recuperó también a sus 10 hijos. ¿Por qué no le dio el doble? Sencillamente porque los hijos no se pierden. Ellos solamente pasaron a otra vida. Solamente recuperó lo que había perdido. Mis queridos hermanos, en la hora de la prueba, en la hora del quebrantamiento, se sabrá qué clase de fundamentos tenemos. En la hora de la prueba, en la hora del quebrantamiento, se sabrá qué clase de valores y principios hemos desarrollado en nuestra corta existencia. Si realmente nuestra fe está puesta en Dios. La Biblia señala que todo le fue quitado al justo Job, que todo aquello que le fue quitado, su hacienda, su ganado, sus cultivos, sus criados, sus hijos, solo la mujer se fue sola. Pero lo que podemos deducir todos nosotros es que aunque todo se había derrumbado, el fundamento de Job estaba sólido y firme en su Dios. ¿Cómo está nuestro fundamento? Todas las paredes se derrumbaron. Es cuando se derrumban las paredes de un edificio y se descubre que los fundamentos están fuertes, sólidos. Dicen: volvamos a construir, y se puede construir el doble, el triple, porque tiene fundamentos demasiado fuertes. Aunque el diablo había intentado avergonzarlo, humillarlo, el fundamento de Job estaba sólido y firme en su Dios. Qué gran lección para todos nosotros, mis hermanos. Esta es la vida de Job. Y debemos darle gracias a Dios porque cada día es una nueva oportunidad que Dios nos concede. El ayer es historia, el mañana es incierto, pero el presente es un obsequio. Por eso se llama presente.
Es necesario gozarnos cada día disfrutar de la presencia, del amor de nuestro Dios. Quizá ahora mismo, mis hermanos, ustedes están pasando momentos muy difíciles en su vida. Yo solo les recuerdo que no está solo. Él es nuestra paz. Él es nuestra firmeza. Él es el todo en nuestra vida. Cuando somos débiles, somos más poderosos en Dios. Oremos a nuestro Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude en medio de esta situación tan complicada. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido acompañarnos siempre. Él ha prometido bendecir nuestra vida. Padre, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a permanecer firmes en ese fundamento sólido que es tu palabra. Por eso nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ayúdanos a permanecer en esa roca viva, en esa fe inquebrantable como la de Job, que aún a pesar de todas las pérdidas, que aún a pesar de todo el dolor y el sufrimiento, Job exclamó con mucha sinceridad: aunque Jehová me matare, en él esperaré. Es necesario levantar nuestro corazón ante Dios y humillarnos y esperar solamente en Dios. Y bendijo Jehová el postrer estrado de Job más que el primero. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado. Ayúdanos a permanecer. Te adoramos, Señor, y te bendecimos con todo nuestro corazón. Gracias, Padre. La fe inquebrantable del patriarca Job. Gracias por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, viviría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como el ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias te damos, Señor, porque has estado con nosotros en medio de estos días tan difíciles. Gracias por tu presencia, pero gracias también por esa providencia, por ese cuidado maravilloso que has tenido de todos nosotros. Hermanitos, pues gracias por su atención. Esperamos ya pronto estar aquí en grupos pequeños en nuestro templo. Ya hemos estado preparando todo el auditorio para el día de su regreso y los esperamos ver con mucho gusto, con mucha alegría. Esta semana tendremos una audiencia, una plática con nuestras autoridades estatales para esperar de ellos las instrucciones. No queremos incomodarles a ellos, no queremos causarles molestias. Sabemos que el trabajo que ellos tienen es muy delicado, pero oremos para que Dios les dé a ellos la sabiduría, la inteligencia y que tomen la decisión más prudente,
más necesaria. Y que nosotros como pastores también hagamos todo con mucha inteligencia para no lastimar, para no afectar la salud de nadie de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos en Cristo. Así es de que pronto vamos a regresar, así es de que estén preparados, recibirán alguna notificación oficial como lo estaremos recibiendo nosotros, y nos estaremos incorporando a nuestras actividades de culto. No como antes, todo va a cambiar, ya lo sabemos, pero estaremos nuevamente para saludarnos. Mientras tanto, hermanos, deseamos que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y hemos estado esforzándonos por llevarles una reflexión de la palabra casi todos los días, de lunes a viernes, con el programa Una Luz de Esperanza. Pero creo que ustedes ni nos oyen, ni nos ven, ni nada. Andan despistados ahora ya en Liverpool, como ya abrieron. Ahora andan ustedes allá entretenidos, compre y compre. Si eso no sirve para nada, hermanos, de verdad. Pero bueno, es su dinero y es su tiempo. Ojalá y que no le pase lo mismo que a Job en cualquier rato, y que Dios lo guarde y lo proteja. Pero nosotros estamos aquí revisando, y creo que ni ustedes nos ven ni nos oyen, pero de todas maneras que Dios los bendiga y los guarde, y que Dios tenga misericordia de todos, de verdad. Creo que ni los jóvenes nos están viendo, ellos andan en otro mundo, quién sabe qué diablos están haciendo, pero bueno, que Dios los bendiga. Saludamos a todos los que tan amablemente nos dan este espacio, deseamos que Dios les bendiga. Me despido deseando que el amor de Dios, que la gracia de Jesucristo y la comunión maravillosa del Espíritu Santo sea siempre en nuestros corazones. La paz de Dios sea con todos. Dios les bendiga.